Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 9, versículos 18 al 24. El texto dice lo siguiente: Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos reiniciando el tiempo ordinario después del tiempo de Cuaresma, después del tiempo de Pascua y de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y no podía ser más oportuno el Evangelio que escuchamos este domingo, porque nos presenta la identidad de Jesús, que al mismo tiempo es la identidad del cristiano. Jesús está con sus discípulos en un lugar solitario donde se había retirado para orar y aprovechó para preguntarles: ¿quién dice la gente que soy yo? No es que Jesús fuera un curioso, es decir, no es que Jesús tuviera una curiosidad de esas que se vuelven curiosidades malsanas. No, Jesús quiere saber hasta qué punto ha calado su predicación entre la gente. Quiere saber qué es lo que piensa la gente de él, para saber si han logrado descubrir su identidad, porque Jesús se va mostrando poco a poco a través de su palabra, a través de sus acciones, a través de sus milagros y prodigios. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer quién es Jesús cuando vamos escuchando el Evangelio. Por eso es tan importante que participemos de la misa cada domingo, donde se va proclamando el Evangelio y cada domingo vamos reconociendo a Jesús, vamos descubriendo su identidad, porque a Jesús se le conoce a través de sus obras y de sus palabras. Por eso Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Es decir, Jesús ha logrado calar en la mente de sus contemporáneos, ha logrado dejar huella. Ciertamente lo conciben como un profeta, como Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, como Elías, el más grande profeta del Antiguo Testamento, el primero de todos, o como algunos de los antiguos profetas que creen que ha resucitado en la persona de Jesús. Por lo pronto a Jesús lo consideran un profeta. Y esto es mucho decir. En tiempos de Jesús, considerar a un hombre profeta significaba considerarlo enviado por Dios. Era un hombre de Dios. Pero todavía no habían logrado recorrer el velo de su identidad completa, total. Es decir, saber que Jesús era más que un profeta. Después de aquella pregunta inicial, Jesús se dirige ahora a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A Jesús le interesa todavía mucho más qué es lo que piensan sus discípulos de él que lo que piensa la gente de él. Claro, porque Jesús ha convivido con sus discípulos todos los días, porque lo han oído hablar, porque lo han visto actuar, porque han sido testigos de sus milagros. Por eso Jesús quiere saber si han logrado descubrir su verdadera identidad. Respondió Pedro: el Mesías de Dios. A la pregunta de Jesús: ¿quién dicen que soy yo? Pedro responde: el Mesías de Dios. Y claro que esta expresión es cierta, es muy verdadera. El pueblo de Israel esperaba al Mesías de Dios, al ungido del Señor, al que vendría a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, al que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, el Mesías de Dios.
Pero recordemos que en tiempo de Jesús había una expectativa mesiánica variada, distinta. A Jesús ciertamente no han logrado comprenderlo como Mesías todos, porque el mesianismo que esperaba buena parte del pueblo era un mesianismo de tipo político o militar. Esperaban un Mesías que viniera a doblegar a los romanos, a acabar con los enemigos de Israel y a someterlos, que viniera a establecer un reino visible sobre la tierra. Esperaban un Mesías caudillo, que viniera a encabezar los ejércitos de Israel contra los ejércitos enemigos. Es decir, esta era la expectativa mesiánica que había en tiempo de Jesús. Por eso dice el Evangelio que Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Ahí está la respuesta a esta orden de Jesús que parece intrigante y misteriosa. ¿Por qué Jesús manda que no se diga que Él es el Mesías? Porque había una grande confusión en tiempo de Jesús. Había una expectativa más bien triunfalista acerca del Mesías. Jesús no es ese tipo de Mesías, pero sí es el Mesías. No lo niega. Jesús es el Mesías, pero no es el Mesías que está esperando la mayoría del pueblo. Por eso les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Este es el tipo de mesianismo que Jesús viene a ejercer, un mesianismo sufriente, un mesianismo sacrificado, un mesianismo doloroso, un mesianismo de oblación, de entrega, de sacrificio. Es el mesianismo de Jesús, que también había sido anunciado por los profetas, por cierto. Cuando uno lee con cuidado las profecías del Antiguo Testamento, encuentra efectivamente este tipo de mesianismo ya prefigurado y preanunciado por los profetas. El profeta Isaías, en los 4 cánticos del siervo, habla claramente acerca de este tipo de Mesías. Él tomará sobre sí las culpas de los hombres, decía el profeta Isaías. Caminará como una oveja es llevada ante el esquilador. Enmudecerá ante el sufrimiento. Él cargará sobre sí los pecados de los hombres. Es decir, había ya una serie de profecías que en el Antiguo Testamento preparaban el mesianismo sufriente. Pero tal vez el pueblo de Israel no estaba preparado para ese tipo de mesianismo y no habían sido capaces de entender que también Dios podía salvar a su pueblo de esta manera. Esperaban más bien un mesianismo que con poder y con fuerza, con violencia, viniera a doblegar a los enemigos de Israel. Jesús expone con toda claridad que su mesianismo es un mesianismo de entrega, de donación, de sacrificio. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Es decir, el cristiano que ha entendido cuál es el mesianismo de Jesús, debe entender que su vida cristiana tiene que parecerse a la de Jesús. Una vida entregada, una vida donada, una vida sacrificada por los demás, porque ese es el tipo de mesianismo que Jesús ha venido a ejercer, y nosotros cuando nos llamamos cristianos significa que somos seguidores de Cristo, significa que somos imitadores de Él. Por eso Jesús dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Y la cruz de cada día es la propia vocación, la propia vida abrazada con amor, llevada adelante con sacrificio, con entrega, con donación a los demás. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Esto es lo que se conoce como la paradoja cristiana. Es decir, perder para ganar. Perder la vida para ganarla. Entregar la vida por los demás para ganarla para la vida eterna. Donar la vida al Señor en el servicio, en la entrega, en el sacrificio,
para encontrarla después de esta. El que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Es decir, el egoísmo lleva al hombre a extraviar su vida para siempre, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. Y entonces es haber comprendido la identidad de Jesús y la identidad del cristiano. Somos imitadores de Cristo, decía San Pablo, imitadores de Cristo, estamos llamados a hacerlo, porque como cristianos no podemos llevar este nombre si no imitamos a Jesús. Somos imitadores de Cristo. Y efectivamente, como cristianos tenemos que imitar al Señor en su entrega, en su donación, en su sacrificio hasta la muerte. Si Jesús subió a la cruz y entregó la vida por nosotros, nos ha puesto entonces el ejemplo. Nosotros tenemos que vivir una vida entregada, una vida donada. Como dijo Jesús, y nos lo recuerda San Pablo en el libro de los Hechos, hay más alegría en dar que en recibir. Y lo que hay que dar es la vida entera, como lo hizo Jesús en favor de la humanidad, en favor de todos los hombres. Así tenemos que vivir nuestra vida. En este Día del Padre, recordemos a los papás que entregan su vida por su familia, por sus hijos, por su esposa. Pidamos por ellos, para que el Señor les recompense todos sus desvelos y sacrificios en favor de sus hijos, en favor de su familia. Y a los padres que están en el cielo, que el Señor les conceda la recompensa eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.